Hermanos, el amor de Cristo nos apremia, nos urge, nos empuja, nos anima. El amor de Cristo nos apremia al pensar que Cristo murió por todos. Y murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Queridos hermanos, en estas palabras de San Pablo, palabras muy breves, nos explica perfectamente quién es Cristo y para qué viene Él en nuestra ayuda y por qué estamos necesitados de Él. Y si entendiéramos verdaderamente la obra de Cristo, la obra de Dios, como dice San Pablo, ese conocimiento, esa convicción nos apremiaría, nos empujaría, nos daría el ánimo necesario para atravesar las tormentas de la vida. Dice San Pablo que nuestra situación, que tu situación y la mía, es tan dramática, es tan problemática, que Dios ha decidido morir por ti, para rescatarte de la situación en la que te encuentras, en la que me encuentro. ¿Y esa situación cuál es? Fijaos bien, lo ha dicho en este momento. La situación no es el problema que tienes con el esposo, la situación no es el problema que tienes con los hijos, la situación no es el problema que tienes con el dinero, el problema que tienes en el trabajo. La situación no está fuera de ti. Cristo ha muerto por todos, para que los que viven no vivan más para sí mismos. Esta es la situación dramática, esta es la situación problemática y esta es la raíz de nuestro sufrimiento. Que cada uno de nosotros, desde el más mayor hasta el más jovencito, da igual en qué situación te encuentres, todos nosotros estamos condenados de por vida a vivir para nosotros mismos. ¿Y qué significa? En una palabra, el egoísmo. Puedes decir, no, padre, yo no soy egoísta, yo soy una mamá y vivo para mis hijos. Soy un papá y vivo para mis hijos, para mi esposa, yo trabajo 3 trabajos para mandarle dinero en mi país, yo no estoy viviendo para mí. Espera un momento, no soy yo que te lo dice, es San Pablo, es la palabra de Dios que tú acabas de responder, te alabamos, Señor. Esto es como un médico que te da la diagnosis de tu problema. ¿Quieres saber hoy por qué sufres? Porque estás viviendo para ti mismo. Pero Cristo murió para que no vivas así, para abrirte la posibilidad de una vida diferente y nueva, para que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivir en Cristo. Esto, hermanos, significa una transformación radical, significa una nueva vida, significa un nuevo nacer, significa un cambio. Es el cambio al que el Señor nos invita a través de nuestro bautismo, y es el cambio al que tenemos que dirigirnos a través de nuestra vida, porque o vivimos para nosotros mismos, como lo hacemos, y lo que significa que la vida no tiene sentido, tantas veces no tiene ningún sentido vivir para trabajar para pagar los biles para pagar la casa para poder vivir y seguir trabajando, ¿para qué? ¿Me entendéis? Por eso en este Evangelio de hoy, vemos esta situación en la que se nos explica muy bien qué significa vivir para nosotros mismos. Porque la vida es un atravesar el mar. La vida es como un barco en medio del mar. ¿Y qué hace un barco en el mar? Pues está yendo a algún sitio, porque si no está yendo a ningún sitio está a la deriva. Si un barco se pone en el mar, es para ir a un destino, a un lugar concreto.
Y para llegar a ese lugar concreto, ¿qué es necesario? Pues que alguien en el barco esté atento. En primer lugar, que sepa hacia dónde tengo que ir, que tenga los ojos puestos al lugar al que tengo que ir, que esté atento si es de noche, como en este Evangelio, estar atento a las estrellas, mirar los signos que aparecen, que me indican el camino. También tiene que estar atento a los peligros que puedan haber. Esto es necesario. Pero también es necesario que sea capaz de controlar y dominar ¿el qué? El barco. ¿Por qué? Porque el barco está en el mar y está constantemente acechado por el viento y las olas. Ahora bien, el viento y las olas son precisamente lo que hacen que este barco mueva. Si no hay viento, las velas no tiran el barco para adelante, es lo normal. Pero el que está en el barco tiene que dominar el viento y no dejarse dominar. Tiene que aprovechar las olas, no dejar que las olas lo hundan. Y esto es precisamente lo que sucede en el Evangelio de hoy. Están cruzando este mar, signo de la vida, este barco, signo de tu vida. Y en este barco está Jesucristo, que les ha dicho, igual que te lo ha dicho a ti el día de tu bautismo, crucemos a la otra orilla, vayamos al otro lado. ¿El otro lado qué es? A una vida nueva, una vida en la que no estás condenado a estar simplemente sobreviviendo. Vamos al otro lado, me subo yo al barco contigo, y se sube a tu barco. Jesucristo está en la popa, está ahí en el barco, en el corazón del barco, pero Jesucristo se duerme. Y aquí, hermanos, tenemos la situación. Jesucristo se duerme. ¿Y qué sucede cuando se duerme? Que se desatan los vientos y se hacen más y más fuertes, y las olas se hacen más y más grandes, hasta el punto en que el agua empieza a penetrar el barco y los discípulos les entra un terror tremendo. Y en ese momento, ¿qué sucede? Pierden la visión, pierden la capacidad de ver a dónde vamos, pierden la forma de ver hacia cómo llego allí, y solamente les importa una cosa, que el barco no se hunda. Y si yo pierdo la visión de la vida, si mi vida no tiene un destino, si tu vida no tiene un propósito concreto, que es capaz de darle un sentido a todas las cosas, entonces, ¿qué sucede? Que llegan las olas, llegan los vientos y empiezan a hundirte. Y cuando empiezan a hundirte, te olvidas del destino, te olvidas de las cuerdas para sujetar en las velas y empiezas solamente a preocuparte de no hundirme, de defenderme, de sobrevivir. ¿Y qué significa sobrevivir? Vivir para mí mismo. Y entonces mi familia es para mí, para que yo no me hunda. Mi dinero es para mí, para que yo no me hunda. Mi trabajo es para mí, mi diversión es para mí. Pero no me muevo a ningún sitio, el barco no se mueve. El barco está sometido a la voluntad de los vientos. ¿Y qué son los vientos y las olas? Mis propios sentimientos, mis reacciones delante de la situación. Pero el Señor está en el barco, hermanos, escuchad bien. El Señor está en el barco. El día de tu bautismo, Jesucristo ha entrado en tu corazón. Es Él que te ha dicho, crucemos juntos a la otra orilla. Crucemos. Yo voy contigo. Pero a lo mejor hoy en tu corazón se ha dormido. ¿Cómo es posible que Jesucristo, que es Dios, se duerma? Dios no duerme. El Señor está siempre despierto, está siempre atento. Pero Jesucristo es hombre, ha tomado tu humanidad. ¿Qué quiere decir que Jesucristo se ha dormido? Quiere decir que tú te has dormido, que tú has perdido la visión. Y al dormirte tú, te come la tormenta, pero está en el barco. Y si hoy te estás hundiendo, si hoy estás sobreviviendo, tienes que acordarte de esto, hermano, lo que ha dicho San Pablo. Cristo ha muerto para que tú no mueras más, para que tengas una vida nueva. Despierta a Cristo, despiértalo. Porque si tú despiertas a Cristo, ¿cómo lo despiertas? En tu oración, viniendo a la misa, confesándote, batallando cada día, agarrando las cuerdas y las velas, no soltándolas porque llega un problema, dejo a la mujer porque tengo un problema, abandono a los hijos porque no tengo dinero, lo que sea. No soltemos las cuerdas, despertemos a Cristo, no nos dejemos consumir por el miedo, porque está ahí, despiértalo. Esto es, hermanos, la batalla de la vida. Esto es lo que el Señor nos promete, cruzar al otro lado. Y el otro lado está Él, en el puerto, en el faro, brillando con una luz tremenda desde la cruz,
que es el amor hacia ti, que no te condena porque has soltado las cuerdas, no te condena porque te estás hundiendo, está brillando su amor para que lo veas y puedas seguirlo y experimentar la vida eterna, no solamente en el cielo un día, sino ya hoy, ser más fuerte que el viento, ser más fuerte que las olas, no sobrevivir, pero vivir plenamente.